¿qué tal, queridos estudiantes? Estamos una vez más en un video de Química Planet. En esta ocasión vamos a introducirnos a la estequiometría de reacciones químicas. Vamos a hablar acerca de algunos fundamentos para poder comenzar a hacer cálculos químicos con reacciones químicas. Para eso vamos a hablar primeramente de los fundamentos. ¿Cuáles son? Debemos conocer qué es la masa atómica, qué es la masa molecular, cómo se representa el número de moles, a qué hace referencia el número de Avogadro y algunas conversiones de masa mol átomo y conversiones de masa mol molécula. Listo, entonces vamos a comenzar y lo primero sería hablar de la masa atómica, la cual va a ser muy sencillo encontrarla. Solamente necesitamos una tabla periódica. En cualquier tabla periódica que ustedes tengan, que consigan ya sea en una tienda, una papelería o que la descarguen por internet, va a tener una leyenda. En esa leyenda va a estar la información que tiene cada uno de los cuadros en donde están distribuidos los elementos. Para esta tabla periódica que yo tengo, dice que el oxígeno tiene su masa atómica que es 15.9, aunque en la teoría normalmente utilizamos 16, pero no importa. Para esta tabla periódica que yo tengo, entonces dice que es 15.9. Ya sabemos dónde encontrar la masa atómica cuando la necesitemos. Solamente vamos a recurrir a la tabla periódica. ¿Listos? Entonces vamos a hablar ahora acerca de la masa molecular. ¿Qué es esto de la masa molecular? Pues la masa molecular es la sumatoria de todas las cantidades que hay en cada uno de los átomos o elementos que conforman una molécula. El ejemplo que tenemos aquí es con la molécula de agua, que está conformada por un átomo de oxígeno por 2 átomos de hidrógeno, así como vemos en la figura. Para eso entonces vamos a hacer una sumatoria o una multiplicación cuando corresponda. Debemos saber cuáles son los elementos que están formando la molécula, en este caso el hidrógeno y el oxígeno. ¿Qué cantidad de átomos hay por cada uno de esos elementos? Y nos podemos dar cuenta que en la fórmula de esta molécula hay 2 átomos de hidrógeno. Colocamos los 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Luego buscamos la masa atómica en la tabla periódica y nos damos cuenta que para el hidrógeno es de 1 y para el oxígeno de 16 gramos. Luego multiplicamos la cantidad de átomos por la masa atómica, de acuerdo a las cantidades que hayan, y por último sumamos esas cantidades. Así de sencillo podemos nosotros calcular la masa molecular de un compuesto o de una molécula. Hagamos entonces los siguientes cálculos para la masa molecular. Tenemos las siguientes sustancias: dióxido de carbono, por aquí dióxido de carbono, azufre y un carbonato de sodio. ¿Qué vamos a hacer entonces? Para realizar estos cálculos debemos saber cuáles son los elementos que están en el compuesto. Entonces tenemos que hay carbono y oxígeno. ¿Listo? Ahora, conociendo cuáles son los elementos, determinemos la cantidad de átomos que hay por cada elemento. Como vemos que el carbono no tiene ningún subíndice, ningún número, eso quiere decir que entonces hay un solo átomo de carbono, pero el oxígeno sí tenemos 2. Luego debemos determinar la cantidad de masa atómica. Si buscamos en la tabla periódica, la masa atómica del carbono es 12 y la masa atómica del oxígeno 16. Entonces ahora vamos a multiplicar el número de átomos por los gramos y nos van a dar 12 gramos del carbono y 32 gramos del oxígeno. Ahora solamente sumamos esas cantidades y tenemos que es 44 gramos. Entonces hay 44 gramos de dióxido de carbono para el primer compuesto. Ahora observemos, tenemos un elemento. Este elemento se comporta como un solo átomo, o sea que lo que vamos a calcular aquí es la masa atómica.
Sencillo, vamos a la tabla periódica y nos damos cuenta que el azufre tiene una masa atómica de 32 gramos. Y listo. Ahora vamos con el carbonato de sodio. Para el carbonato de sodio, lo mismo, determinamos los elementos. Entonces tenemos que hay sodio, hay carbono y oxígeno. ¿Listo? Ahora las cantidades de átomos. Para el sodio hay 2 átomos, para el carbono hay 1 y para el oxígeno hay 3. Ahora lo vamos a multiplicar por la masa atómica de cada elemento. El sodio en la tabla periódica son 23 gramos, el carbono ya sabemos que son 12 y el oxígeno que son 16 gramos. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer las multiplicaciones. Resolvámoslas. Tenemos que serían 2 por 23, serían entonces 46 gramos. Aquí tendríamos 12 gramos y el oxígeno son 3 por 16, eso nos da 48 gramos. Ahora debemos hacer la sumatoria de todo para saber cuánto es. 106 gramos. Y estos corresponden a nuestro compuesto que es carbonato de sodio. ¿Listo? Así de sencillo calculamos las masas moleculares de los compuestos o de las sustancias que estemos estudiando. Hablemos entonces del número de moles. Existen varias definiciones acerca de qué es el número de moles, pero vamos a resumirlo un poco en lo que más se utiliza acerca de lo que representa el número de moles. Y para eso solamente vamos a decir que el número de moles se define como la cantidad de una sustancia que contiene tantas unidades formulares como átomos hay exactamente en 12 gramos del isótopo carbono 12. Esta definición es aceptada por el sistema internacional, pero solamente vamos a dejarlo en lo más importante. Y eso importante es que el número de moles determina la cantidad que existe de una sustancia. ¿Listo? Así de sencillo lo vamos a tener. El número de moles es solamente cantidad de una sustancia. Podemos expresarlo de acuerdo a una fórmula química en donde decimos que el número de moles es igual a la masa en gramos de cualquier compuesto o cualquier elemento dividido entre la masa molecular de ese elemento o de ese compuesto. Normalmente se utiliza en unidades de gramos mol porque la unidad de moles pues se representa en mol. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, que el número de moles es la cantidad de sustancia que podemos tener en una reacción química, en un compuesto, o en un elemento o en un átomo. Eso es el número de moles. Hablemos entonces ahora de lo que se conoce como el número de Avogadro, que se determina por esta cantidad, 6.023 por 10 a la 23. Es un número extremadamente grande. Tenemos que esta cantidad se conoce como el número de Avogadro y se simboliza con una letra mayúscula N. Esta cantidad determina que un mol de cualquier sustancia contiene 6.023 por 10 a la 23 unidades formulares, ya sea de moléculas, átomos, iones, electrones, protones o cualquier otra clase de unidad formular que estemos trabajando. Este es un número con el cual se ha relacionado el número de moles. Por eso el número de moles tiene una relación muy importante con el número de Avogadro y que nos sirve para poder hacer cálculos de conversión cuando vamos a hallar o calcular las cantidades de moléculas o de átomos principalmente que hay en una sustancia. Vamos a hacer las conversiones, ya que este número se ha utilizado para poder hacer esos cálculos. Y así se ha resumido y se ha ayudado a que podamos calcular cantidades aproximadas de los átomos o moléculas que encontramos nosotros en la naturaleza. Listo, entonces vamos con las conversiones para poder ejemplificar a qué se refiere el número de moles y la relación que hay con el número de Avogadro. Todo lo anterior nos permite llegar a este punto, a las conversiones que debemos realizar para poder hallar las cantidades
ya sea de número de átomos que estemos calculando o las cantidades en moléculas. Podemos hacer conversiones que relacionen la masa con los moles y los átomos, o la masa con moles y moléculas. Entonces, vamos con unos ejemplos para poder afianzar un poquito más esto que acabamos de explicar. ¿Estamos listos? Entonces vamos a hacer los ejercicios. Resolvamos entonces estos 3 ejemplos en donde resumimos todas las posibilidades que hay al momento de hacer las conversiones, o la mayoría de ellas. ¿Listo? Tenemos el primer ejercicio que nos dice cuántos átomos hay en 4 gramos de helio. Como nos están preguntando por átomos, entonces vamos a tomar la primera relación, la primera conversión, que sería que un mol del átomo de helio es igual a la cantidad de partículas, en este caso átomos, que es 6.023 por 10 elevado a la 23 átomos del elemento que es helio, y esto es igual a la masa atómica. Si buscamos en la tabla periódica, la masa atómica del helio es 4 gramos de helio. Listo, ya hemos establecido la relación para nuestra conversión. Ahora, ¿cuál es el dato que nos han dado? Nos han dicho que son 4 gramos de helio. Entonces vamos a multiplicar 4 gramos de helio, que es lo que nos ha dado el ejercicio, lo multiplicamos por un factor de conversión que lo obtenemos de esta relación. ¿Qué estamos o qué vamos a relacionar? Los gramos, en este caso de la masa atómica, y los átomos, que es lo que queremos hallar. Nos están pidiendo átomos, entonces debemos calcular los átomos. Los gramos deben ir dividiendo para poder cancelarlos, y el número de átomos lo colocamos a multiplicar, ya que es la unidad que necesitamos para resolver el ejercicio. ¿Listo? Como podemos darnos cuenta, en este caso, pues tenemos que la cantidad que nos han dado en el enunciado corresponde a la misma cantidad en masa del elemento. Entonces, pues hacemos la multiplicación y la división y nos damos cuenta que pues no, el resultado sería que en 4 gramos de helio tenemos 6.023 por 10 elevado a la 23 átomos de helio. ¿Listo? Con eso resolvemos ese primer ejercicio, un poco sencillo. Listo, vamos con el siguiente. En el siguiente nos preguntan cuántas moléculas hay en 0.5 gramos de cloruro de sodio. Entonces ya vamos a resolver en un compuesto, o sea, en una molécula. La relación serían con moléculas. Establecemos nuestra relación, que un mol de esta molécula, que sería cloruro de sodio, es igual a 6.023 por 10 elevado a la 23 moléculas de cloruro de sodio, que son igual a la masa molecular de ese compuesto, que obteniendo los datos de la tabla periódica nos da 58 gramos de cloruro de sodio, sumando la masa atómica del cloro y la masa atómica del sodio. Listo, ahora que ya tenemos la relación, vamos a establecer nuestra operación. Nos han dado en el enunciado que debemos convertir 0.5 gramos de cloruro de sodio, y esto lo vamos a multiplicar por la relación que nos dé 58 gramos del cloruro de sodio para poder cancelar los gramos y que tengamos la unidad que necesitamos, que en este caso serían moléculas. Entonces las moléculas serían 6.023 por 10 a la 23 moléculas del cloruro de sodio. ¿Listo? Entonces vamos a cancelar las unidades que no necesitamos para que así obtengamos lo que estamos buscando, que en este caso son moléculas. ¿Listo? Operamos en nuestra calculadora y el resultado es de 5.19 por 10 elevado a la 21
moléculas de cloruro de sodio. Como pueden notar, estamos haciendo cálculo de cantidades de sustancia. Este número es un número grande, muy grandísimo. Si intentamos escribirlo aquí, nos va a salir un número bastante largo, por eso se hace en notación científica. Esto aduciendo a que son cantidades de partículas bastante pequeñas que tienen muchas partículas. ¿Listo? Átomos o moléculas que tienen muchas partículas. Vamos con el último ejercicio. Nos dice que cuál es la masa en gramos de 2 moles de cloro gaseoso. El cloro gaseoso es una molécula. Hacemos la relación con moléculas y decimos que un molécula del cloro gaseoso es igual a 6.023 por 10 elevado a la 23 moléculas de cloro, que son igual a su masa molecular. En la tabla periódica el cloro es 35, pero como es un cloro diatómico, o sea que hay 2 átomos de cloro, entonces sumamos sus masas y no nos daría 35, sino 70 gramos de cloro gaseoso. Listo, ya tenemos la relación. Ahora, ¿qué nos han dado en el ejercicio? El enunciado nos pide que calculemos los gramos y nos han dado los moles. Listo, entonces lo que nos ha dado el enunciado, colocamos que serían 2 mol de cloro gaseoso y lo vamos a multiplicar por la conversión, los moles con gramos. Listo. Debajo debe ir los moles para poder cancelarlo. Entonces tenemos que un mol de cloro es igual a 70 gramos de cloro. Listo. Ahora hacemos la operación y cancelamos unidades. Los moles de cloro se van con los moles de cloro para obtener que el resultado son 140 gramos de cloro gaseoso. Listo. Estos son los cálculos de conversiones que se hacen para poder determinar o establecer relaciones entre los moles, las moléculas y los gramos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.